Saludos para ti y para todos en el estudio, con un equipo de Chivas que sigue preparándose para el próximo fin de semana a visitar a la escuadra de San Luis. En la mente de Gaby Milito está utilizar el cuadro que le ha dado resultado hasta ahora, los 11 elementos que como titulares le han ayudado a ganar los 3 partidos de este torneo y de esta manera defender el liderato general que por ahora posee el equipo, lo que significa que de los 8 convocados a selección nacional, el que se quedaría en la banca es Ángel Sepúlveda. Recordar también que el único lesionado por ahora que tiene Chivas es Gilberto El Tiva Sepúlveda, que sigue en un proceso de rehabilitación de su tobillo que se esguinzó precisamente en pretemporada y que le ha impedido de tener minutos en este arranque de campeonato. Por otro lado, la directiva continúa batallando en acomodar a Alan Pulido, en acomodar a Eric Gutiérrez. Ha sido muy difícil, son 2 jugadores que perciben bastante dinero y hasta el momento no se ha logrado concretar alguna negociación para que esos elementos abandonen el Guadalajara. De no ser así, ojo, tampoco Gaby Milito los tiene en planes para que puedan jugar con el equipo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús, por la información. El Guadalajara que está jugando muy bien al fútbol, un equipo ligero, un equipo rápido, un equipo con dinámica, que tiene un estilo de juego perfectamente dominado. Qué bueno que se mantuvo a Gabriel Milito como el entrenador del Guadalajara. Qué gran arranque de torneo. 3 victorias de forma consecutiva. Yo creo que va a volver a ganar el fin de semana. Ya lo platicaremos enseguida. Pero por lo pronto, Julia, te preguntaría, ¿por qué creer en estas Chivas Rayadas del Guadalajara? Tengo que dejar de lado el corazón, Beto, que sepa la gente que siempre aquí hay objetividad y se deja de lado el corazón. Pues por todo lo que acabas de decir, es un proyecto muy sólido el de Guadalajara desde arriba, ¿no? Traer a un entrenador como Milito, darle la confianza, dejarlo trabajar, desde el cuerpo técnico de Milito, ver los perfiles con los que cuentas y establecer, ¿no? Ya lo decías tú, esta identidad, este sistema de juego que tiene muy claro el Guadalajara, es súper identificable a lo que juegan las Chivas, y darle continuidad, dejar a Milito trabajar, no caer en esta desesperación de, bueno, creer que el Guadalajara en 1 o 2 torneos tiene que llegar a una final o tiene que ser campeón, darle la continuidad para que realmente se consigan los resultados, incluso como lo decía Jesús, el único lesionado es el Tiva Sepúlveda, incluso hasta un tema de salud, ¿no? Es un equipo que ha estado sano, que ha podido tener esos minutos todos los jugadores y corregir también decisiones de jugadores que había dejado el Guadalajara, recuperar ciertos perfiles que te van bien, lo de Pulido sí, lo de Chicharito, están ahí como temas que a mí no me parecieron buenas decisiones de parte del club, pero en general es un proyecto súper sólido el que tiene las Chivas, y si no, pregúntenle al Vasco Aguirre, que realmente intentó imitar y hacer un espejo de lo que hace el Guadalajara y lo que hace Gaby Milito. Yo lo que detecté es, con todos estos cambios que hubo, que los españoles, cuando estuvo Gago, lo querían. Es decir, Gago tenía una comprensión, se entendía con los chavos. Lo querían mucho los jugadores. Lo querían. Entonces yo creo que se dieron cuenta que había que traer... ¿Y luego los engañó? Sí. Y luego ya saben lo que pasó. Padrísimo. Pero como entrenador no era un mal perfil, entrenador. No, desde luego que no. Entonces, si tú eres la directora de Chivas, hay que traer a alguien parecido pero diferente, ¿no? Y traen, llega Pero Milito. Sí son diferentes ellos, Sí, muy diferentes. pero en la cuestión de comunicar con los chavos, de exigir, de darle oportunidad a los jóvenes. Y Milito queda clarísimo, y se lo decía Tuca hace rato, que dijo, yo vengo a poner orden, jóvenes. El que trabaje va a jugar. Y no me importa su edad y su experiencia. Y los que no estaban haciendo las cosas, los cepilló del equipo. Sí. Y Milito no nos echa unos choros de esos de que dices, ¿qué dijo? ¿No? Sí, va al grano, va a trabajar y tengo dar. Y qué bueno, porque yo siempre he dicho que Chivas tiene que andar bien para que el fútbol mexicano ande bien, porque el rating del América y el rating de las Chivas hoy ya no compite. Ojalá empiece a competir la popularidad que tiene ese equipo. Y eso que mencionas es muy importante, porque incluso en las declaraciones, Héctor, de los jugadores, ¿no? Cuando Romo ha salido a conferencia de prensa, siempre van en ese mismo sentido, ¿no? De decir, creemos en Gaby, creemos en el proyecto del entrenador, los ha convencido realmente, hay buen grupo. Creo que el Guadalajara tiene en este momento todos esos factores, todos esos ingredientes para hacer una buena receta y lo está consiguiendo. La cosa es que dure, que el trote dure hasta que canse, y ojalá que no canse, pero porque está iniciando muy bien el torneo. Que hablas de los resultados, ¿no? De que pueda llegar y mejorar lo que hizo el torneo pasado, pero creo que también de sensaciones ya viene esto desde el torneo pasado, ¿no? Claro. Sí, pierde contra Cruz Azul, pero es una gran serie la que hace Chivas. La segunda mitad del torneo anterior fue muy buena. El Guadalajara está haciendo las cosas muy bien. Y te preguntaría, Héctor, si estas 3 victorias, ¿qué tanta solidez proyecta
el Guadalajara realmente con estos 3 triunfos consecutivos? Fíjate que es bueno porque da continuidad a lo que fue el cierre del torneo pasado. Estamos hablando de 10 victorias en los últimos 11 partidos, Beto. O sea, una derrota contra Querétaro que se atravesó en el camino. Y estamos viendo un equipo que además ya conoce el funcionamiento, están convencidos de la idea. Yo platicaba en diciembre con un círculo cercano de un jugador de Chivas que dice que Gago los tenía encantados. Sí, yo había Que escuchado lo cuando mismo, Héctor. Gago llegó, le compraron la idea, le creyeron todo el verso, tenía un gran liderazgo con ellos y les decepcionó terriblemente cuando se fue, cuando los engañó, cuando no les informó. Y me estaban platicando que con Milito pasa todo lo contrario, tipo serio. Transparencia. Tipo que recto les dijo a todos a la cara, aquí caritas no quiero, el primero que vea yo, Mensaje directo a Chicharito y a varios más, ¿no? De las vacas sagradas del Guadalajara que había en ese momento. Hoy Milito tiene todo el control del vestidor, no tiene contrapesos, el único peso es el de él. Y tiene convencidos a todos de la idea. Sabe que si un jugador no está bien, pone otro y el funcionamiento del equipo no cambia. Bueno, Brian Gutiérrez. Gutiérrez, claro. Salió Eric Gutiérrez, que era intocable en otra época, el Guti, y llegó Brian y no se nota el cambio. Que a mí creo que Qué bien lo también hace. en ese Creo que sentido estamos- tiene que haber una buena comunicación, Héctor, del entrenador y la dirección deportiva, lo que mencionaba yo, ¿no? De decir, tienes que manejar el tema Chicharito porque está aquí y porque, bueno, prácticamente Lo no manejaron estuvo bien. disponible porque llevó el tema de las lesiones, dirigiéndose siempre con respeto a Milito, pero después decir, bueno, ya no está Javier, ya no me vuelvan a traer a nadie que no necesite, ¿no? Y de un perfil tan grande decir, bueno, necesito un mediocampista que tenga estas características, que te Dos sirva. jugadores trajo. Y cómo ha brillado Brian Gutiérrez, ¿no? Desde que llegó al Guadalajara. Es un trabajo en conjunto que hace un proyecto muy sólido. Él y Sepúlveda, nomás 2 refuerzos. Sí, Y Pero no los dos dejemos ¿cómo no? de pensar que esto es un negocio. Los últimos años, o Grupo Pachuca o Orlegui es donde te jalas, dice, oye, vete para allá. Y el Atlas con sus nuevas instalaciones también es la captación de joven talento. Y más con el hándicap que tiene Chivas. Ese es el momento que al igual, si vives en Guadalajara y tu hijo o tu nieto tiene posibilidades, Héctor, tú vives ahí, a veces, no vayas a Chivas, es un relajo Chivas, ve y pruébate en Atlas, o vete a la ciudad, vete a Pachuca. Y ahora esto abre que el abanico diga, oye, otra vez. ¿Y sabes quién? Y lo dijo uno de los seleccionados, el amor que tiene la familia por las Chivas de los Mexican Americans en Estados Unidos, ahí es donde tienes que chupar toda esa nostalgia y decir, vénganse para acá, aquí los recibimos, si son de Chivas, siempre han sido. Claro. ¿no? Sí. Y cada vez es mayor la presencia mexicoamericana No, y en el equipo de las Chivas. Hay casos de jugadores que tienen ofertas de otros equipos. El caso de, por ejemplo, este chico Álvarez, el Efraín Álvarez. Efraín. ¿no? Sí. Sus papás, no, vete a Chivas, siempre Claro. hemos sido Chivas. Que para mí se quedó Efra así tenía- de ser convocado a selección. Tenía otras opciones para ir a jugar. Lo quería el América, vaya, para acabar pronto. Y se fue a Chivas porque quiere su familia que juegue en Chivas. Claro. Ese es otro filón, como dice John, que hay que aprovechar, hay que Identidad. explotar la identidad, claro. La historia. La historia. Claro, vamos a la dinámica de lo que va a pasar en los próximos 6 partidos del equipo de las Chivas, empezando con el Atlético de San Luis. Julia. Victoria. ¿quién? Victoria. Victoria de Guadalajara. sí. Victoria de Guadalajara, dice Julia. John, También. ¿tú, Héctor? Igual. Igual, y yo también pienso que va a ganar en la cancha de San Luis. Es decir, gana San Luis. Bueno, gana. Así pasa, ¿no? El mal del Gana el comentarista. visitante contra el equipo de Mazatlán. También Victoria. Yo también creo que va a ganar. ¿Tú, Héctor? Con el Güero Real en 2010, creo, Beto, acumularon 8 victorias seguidas. Yo veo para Chivas 6 seguidas. Ah. Está Mazatlán, gana Porque Chivas. viene pronto el América, ya llegaremos a ese partido. Es en el sexto. Correcto, exacto. John, También qué difícil para el fan de Mazatlán que No, tenía hombre. tanta ilusión. pues sí, totalmente. Que va a ir a ver a Chivas por última Pero Beto vez, está ¿no? feliz. No, sí, pero un equipo- imagínate todos los Equipo niños, bajoneado. los niños que les ilusionaron en Sinaloa, en Mazatlán, ¿no? Qué difícil para Sergio Bueno estimular este grupo Claro. de jugadores. Guadalajara frente al América. Victoria de las Chivas en el clásico. Victoria de las Chivas. Además es en el Akron. A ver, John, ese es bueno. No viene bien el A América. ver, John. América. Sí. No, ¿cómo? Yo también creo Es que de gana el América. América. Yo también creo que gana el América. gana Chivas, Y tú, Héctor, Guadalajara. Correcto. Vamos al siguiente partido, que es contra Cruz Azul en la cancha de Puebla. Empate. Ahí se acaba la racha. Yo le pongo un empate. Empate con el Pero equipo creo que no hay de... pick del empate, déjalo así, ¿no? No. Así que de empate. Ahí Así está el que- Así empate. se queda. John, Cruz Azul. Cruz Azul, Héctor, Cruz Azul. Cruz Azul.
Yo también creo que ganará la máquina cementera ese partido en Puebla. Luego sigue el Toluca, el bicampeón del fútbol mexicano, Julia. Toluca. En Toluca. En Toluca. Acá le pongo a Toluca. Yo también. ¿Tú, John? Empate. Empate. Yo, Héctor. Empate. Empate. Yo creo que gana Toluca. Y por último, Estamos como en matemáticas. el clásico, el Atlas frente al Guadalajara, Julia. Guadalajara. por Guadalajara, supuesto. John. A mí ni me preguntes, Beto. Ese es el típico partido que hay mucho ruido y acaban 0-0. Empate. Empate. Yo creo que gana Guadalajara. ¿Tú, Héctor? Atlas, Beto. Ay, Perfecto. Atlas. el corazón. Le pasó igual que a mí con lo del América, Atlas, ¿no? Atlas. Sí. Bueno, pues el panorama se pone más complicado porque vienen rivales más fuertes, pero lo interesante será que el Guadalajara se mantenga con esta buena sensación que está dejando Y las en formas. el arranque de torneo. Imagínate, Julia, cuando sube el Atlante. Beto va a querer un segmento cada corte. ¿Qué vamos? Chivas está viviendo un momento de euforia futbolística que no se veía en Verde Valle desde hace años, con 3 victorias consecutivas que tienen al rebaño sagrado caminando como líder moral del Clausura 2026. Mientras, Gabriel Milito se ha convertido en el arquitecto de un proyecto que finalmente parece tener pies y cabeza después de tantos torneos de mediocridad y decepciones que dejaban a la afición rojiblanca con ganas de llorar cada vez que veían a su equipo jugar. Y es que el argentino llegó con una mentalidad de hierro que se resume en esa frase lapidaria de conmigo: las caritas no van, mandando un mensaje contundente a un vestidor que estaba completamente roto y lleno de futbolistas acomodados que cobraban fortunas sin rendir lo mínimo esperado. Y ahora ese mensaje está dando resultados concretos con un equipo que no solo gana, sino que convence, que no solo suma puntos, sino que juega con intensidad y con esa hambre que tanto le faltó en los últimos años, cuando parecía que al Guadalajara le daba exactamente igual ganar o perder. Pero mientras el presente pinta color de rosa y la afición empieza a soñar con otro título después del bicampeonato que levantaron hace no tanto, también hay una serie de movimientos, rumores y situaciones explosivas que están ocurriendo detrás de bambalinas y que podrían marcar el futuro inmediato del club. Porque no todo es felicidad en Cuapa cuando tienes jugadores separados del plantel que se niegan a ceder en negociaciones. Cuando tienes canteranos prestados que están creciendo a pasos agigantados y que se perfilan como refuerzos ideales para el siguiente torneo. Cuando tienes a la mitad del equipo peleándose los últimos boletos al Mundial 2026, sabiendo que los que no queden convocados en marzo prácticamente pueden despedirse de la cita mundialista, y cuando tienes un próximo partido contra Atlético San Luis que podría ser más fácil de lo esperado porque el rival llegará debilitado tras perder a una de sus figuras más importantes justo antes del encuentro. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el duelo de este sábado ante Atlético San Luis, porque Chivas tiene la oportunidad de oro para sumar su 4ª victoria consecutiva y llegar a los 12 puntos en apenas 4 jornadas, manteniendo ese arranque perfecto que tiene a todo el guadalajarismo ilusionado con lo que puede venir en el resto del torneo. El partido se jugará en el Estadio Alfonso Lastra a las 5 de la tarde del centro de México y solamente será transmitido por ESPN. Pero más allá de los detalles logísticos, lo que realmente importa aquí es que el rebaño sagrado llegará como claro favorito para llevarse los 3 puntos, y no precisamente porque esté jugando a un nivel estratosférico que lo ponga a varios escalones por encima de cualquier rival, sino porque Atlético San Luis llegará seriamente debilitado después de que Juan Manuel Sanabria, su lateral uruguayo, que es pieza clave e indiscutible en el esquema de Guillermo Abascal, está a nada de cerrar su traspaso a la MLS y prácticamente es un hecho que no jugará contra Chivas. Según información del periodista César Luis Merlo, la negociación está tan avanzada que o bien el traspaso se concretará antes del sábado o simplemente los potosinos no lo arriesgarán por precaución para evitar cualquier lesión que pueda echar para atrás el fichaje y dejarlo sin el dinero de la transferencia. La ausencia de Sanabria no es cualquier cosa, porque estamos hablando de un futbolista que disputó 16 partidos completos en el Apertura 2025, perdiéndose solamente 1 por expulsión, que en el Clausura 2026 jugado los 90 minutos en 2 de los 3 encuentros y que ya suma una asistencia, ausentándose
únicamente en la jornada 2, lo que deja clarísimo que es un jugador determinante para el funcionamiento colectivo del equipo tunero y que su baja representa un golpe durísimo que puede desequilibrar completamente la balanza hacia el lado rojiblanco. Gabriel Milito seguramente ya tiene definido el plan de juego para la visita a San Luis, donde buscará imponer ese estilo intenso y vertical que le ha dado resultados en las primeras 3 jornadas, pero no hay duda de que la ausencia de un futbolista tan importante en el rival es un factor que puede facilitar mucho las cosas para un Guadalajara que llega enchufado, confiado y con todas las ganas de seguir sumando victorias para consolidarse en la parte alta de la tabla. Yo creo que Chivas tiene todo para ganar este partido de manera cómoda y sin sufrir demasiado, porque más allá de que San Luis tiene jugadores interesantes como Joao Pedro, que fue campeón de goleo en el Apertura 2025, la realidad es que perder a tu lateral titular a último momento es un problema táctico enorme que complica la estructura defensiva y que le da ventajas claras al equipo contrario para explotar esa banda. Ahora vamos a hablar sobre la situación del plantel disponible que tendrá Gabriel Milito para enfrentar a los potosinos, porque salvo contadas excepciones, el técnico argentino podrá contar con prácticamente todos sus elementos para buscar esa 4ª victoria consecutiva que los consolidaría como uno de los equipos más regulares del torneo. La única baja por lesión es Gilberto Sepúlveda, que sigue en recuperación de su esguince de tobillo y que no será tenido en cuenta para este compromiso. Pero fuera de eso, el resto del plantel está disponible y sin ningún problema físico que complique la planificación del 11 titular. Sin embargo, hay 4 nombres que tampoco estarán en la convocatoria, pero no por temas médicos, sino porque están completamente descartados y separados del proyecto deportivo, y esos nombres son Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Eric Gutiérrez y Alan Pulido, jugadores que por diferentes razones no entran en los planes de Milito y que están prácticamente cepillados del primer equipo sin ninguna posibilidad de regresar en el corto plazo. La gran noticia para el Guadalajara es que los 11 convocados a la selección mexicana entre la Mayo R y la Sub-20 regresaron sin lesiones después de cumplir con sus compromisos internacionales, lo que le permite al timonel rojiblanco contar con todas las alternativas que decidió tener para este Clausura 2026 y no tener que improvisar por bajas de último momento que pudieran complicar la rotación o el manejo de la plantilla. De esta manera Milito tiene en sus manos un plantel completo y sano para seguir compitiendo en todos los frentes, con la profundidad necesaria para rotar cuando sea necesario y con la tranquilidad de saber que puede echar mano de sus mejores elementos sin preocuparse por temas físicos que pudieran limitar sus opciones tácticas. Pensando bien, esta disponibilidad casi total del plantel es un lujo que no todos los equipos tienen en esta etapa del torneo, y aprovecharlo de la mejor manera será clave para mantener ese ritmo ganador que los tiene como uno de los candidatos a pelear cosas importantes en este semestre. Ya que hablamos sobre la situación actual del equipo, ahora toca meternos de lleno en lo que Cristian Martinoli, uno de los narradores más importantes y respetados del fútbol mexicano, confirmó sobre las Chivas de Gabriel Milito en una reciente aparición en el programa Farsantes con Gloria, porque el cronista reconoció algo que muy pocos a nivel nacional quieren aceptar, y es que el técnico argentino finalmente encontró la fórmula perfecta para hacer funcionar a uno de los equipos más grandes de México. Martinoli no se guardó nada cuando expresó que Milito ya sabe exactamente cómo incorporar juveniles para la parte complementaria del partido, cómo manejar resultados cuando es necesario cerrar un encuentro, cómo tener mucha dinámica en el juego, cómo buscar en profundidad a jugadores como Jormagao que pueden hacer diferencia y cómo sacarle el máximo provecho a futbolistas como Luis Romo, que parecía completamente desganado cuando llegó al Guadalajara por todo el tema de su traspaso fallido, pero que ahora se ve empoderado jugando como central y siendo una pieza fundamental en la saga rojiblanca. El narrador también destacó que Chivas tiene un buen portero de selección nacional como Raúl Rangel, que cuenta con Roberto Alvarado, que es un futbolista distinto, capaz de hacer diferencia por sí solo, que tiene a Brian González con una ida y vuelta muy interesante por la banda y que están viendo
si Brian Gutiérrez puede convertirse en ese mediocampista de 2 de pecho que tanto necesitan para completar el armado del mediocampo. Lo más importante del análisis de Martinoli es cuando señala que Chivas es un equipo bastante regular en su desempeño y que no le ves altibajos muy marcados como si pasaba en torneos anteriores, cuando podían ganar 3-0 un fin de semana y la siguiente jornada perder de manera vergonzosa sin mostrar absolutamente nada en la cancha. Esa regularidad competitiva es exactamente lo que le faltaba al Guadalajara para consolidarse como un equipo serio y confiable. Porque de nada sirve tener ráfagas de buen fútbol si después te desinflas y entregas partidos que no deberías perder jamás. Yo creo que el reconocimiento de Martinoli tiene un peso enorme, porque no es un periodista que se caracterice por regalar elogios ni por ponerse del lado de ningún equipo. Y cuando él dice que Milito encontró la fórmula perfecta es porque realmente está viendo cosas diferentes en este Guadalajara. Cosas que van más allá de 3 victorias aisladas y que hablan de un proceso bien armado, con bases sólidas que pueden sostener el nivel a lo largo de todo el torneo. Hablando precisamente de jugadores que no están en los planes del técnico, es momento de meternos de lleno en la situación explosiva que se está viviendo con Alan Pulido, porque el delantero tamaulipeco está protagonizando uno de los conflictos más incómodos que ha vivido la institución rojiblanca en los últimos años y que no tiene visos de resolverse en el corto plazo. Pulido no entra en los planes de Gabriel Milito ni de la directiva desde hace meses, pero se ha negado rotundamente a ceder en cualquier tipo de negociación para salir a préstamo, exigiendo que se le respete su contrato al pie de la letra y que se le pague el sueldo completo que firmó en su momento. Un salario que, por cierto, es uno de los más altos dentro del plantel azul crema y que representa una carga económica brutal para un club que necesita liberar espacio salarial y deportivo. Ante esta postura inflexible, la directiva de Chivas ya comenzó a tomar medidas mientras intenta acomodarlo en algún club de la Liga MX o de la MLS. Y la primera de esas medidas fue separarlo completamente del primer equipo y mandarlo a entrenar con la Sub-21 para evitar que su situación pueda contaminar el ambiente del vestidor y afectar la dinámica de un grupo que está funcionando bien y que no necesita problemas extradeportivos que distraigan el foco de lo importante. Sin embargo, en Verde Valle no descartan ir mucho más allá y aplicar un castigo todavía mayor. Si el jugador no flexibiliza su postura en las próximas semanas, y ese castigo podría incluir cerrarle las puertas en la Liga MX compartiendo con otros clubes la actitud complicada que ha mostrado durante todo este proceso de negociación. Si bien es cierto que el famoso pacto de caballeros ya no existe de manera oficial en el fútbol mexicano, también es una realidad innegable que el medio sigue siendo extremadamente cerrado y que una recomendación tan clara de no contratar a un jugador catalogado como problemático podría ser tomada muy en cuenta por la mayoría de los equipos, complicando seriamente el futuro deportivo del atacante, que podría quedarse sin opciones reales para seguir jugando en México. Para Pulido, la salida más cómoda sería que Chivas le liquide el contrato de una sola vez y lo deje libre para firmar donde quiera. Pero la directiva rojiblanca no está dispuesta a hacer ese desembolso millonario de golpe, ni tampoco a facilitarle el camino después de la forma en la que se ha comportado durante todas estas semanas de conflicto. Por otro lado, no se descarta que Alan Pulido esté considerando seriamente el retiro del fútbol profesional y que por esa razón prefiera quedarse tranquilamente en Chivas cobrando su jugoso contrato hasta que se termine, consciente de que podría ser el último dinero importante que gane en su carrera antes de colgar los botines definitivamente. De momento esto no pasa de ser una especulación sin confirmar. Pero si el delantero realmente quisiera seguir en activo y competir al más alto nivel, lo lógico sería que buscara activamente oportunidades para jugar, ya sea en el mismo Guadalajara, demostrando que puede recuperar su nivel o aceptando una salida a préstamo, aunque eso signifique cobrar un poco menos de lo que estipula su contrato actual. Pensando bien, esta situación refleja uno de los grandes problemas del fútbol mexicano moderno, donde se firman contratos millonarios con cláusulas blindadísimas que después resultan imposibles de romper cuando el jugador no rinde o simplemente
deja de entrar en planes y los clubes terminan atrapados pagando fortunas por elementos que no aportan nada deportivamente y que solo representan un lastre financiero y administrativo. Siguiendo con los temas que están marcando la agenda rojiblanca, tenemos que hablar sobre la fecha límite que tienen los jugadores de Chivas para saber si van al Mundial 2026 o si se quedan a jugar la liguilla del Clausura, porque la selección mexicana de Javier Aguirre pretende realizar una concentración larga y sin interrupciones para llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo, lo que significa que los futbolistas convocados no estarán disponibles para la fiesta grande del torneo, según información del periodista de Fox On, Rubén Rodríguez. El último gran banco de pruebas que tendrá el Vasco para definir a sus mundialistas será durante los compromisos del mes de febrero, porque a partir de ahí, en la fecha FIFA de marzo, solamente convocará a jugadores que ya tenga contemplados de manera firme para ir al Mundial, y los que queden fuera en esa ventana tendrán mínimas probabilidades de entrar en la lista final, a menos que ocurra una lesión de último momento. En esa fecha FIFA de marzo, la selección mexicana enfrentará nada menos que a Portugal y Bélgica, dos rivales de primer nivel europeo que servirán como prueba definitiva para que Aguirre termine de definir los últimos lugares disputados de su convocatoria mundialista, y ahí es donde se va a jugar el futuro de varios jugadores rojiblancos que están en la cuerda floja peleándose por un boleto que cada vez se ve más complicado de conseguir. De los 8 jugadores de Chivas que fueron convocados para los partidos ante Panamá y Bolivia, solamente 3 parecen tener su lugar prácticamente asegurado en la lista del Mundial, y esos son Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Luis Romo, futbolistas que han sido constantes en las convocatorias del Vasco y que difícilmente quedarán fuera, salvo que sufran alguna lesión grave en las próximas semanas. Por su PT, Armando González sigue en plena pelea por ganarse un sitio de último momento, aprovechando que es joven, que tiene proyección y que podría ser una apuesta interesante para el técnico pensando en el futuro de la selección más allá de este mundial. En contraste, Richard Ledesma, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Brian González aparecen con muy pocas posibilidades reales de ser llamados por Javier Aguirre para la cita mundialista, porque o bien no han mostrado el nivel suficiente en sus convocatorias recientes, o simplemente están muy por debajo en la jerarquía de sus posiciones, considerando la cantidad de opciones que tiene el Vasco en esos lugares del campo. Para Gabriel Milito será fundamental saber lo antes posible con qué jugadores podrá contar en caso de que Chivas clasifique a la liguilla, porque a diferencia de otros clubes que recibieron facilidades de la liga para reforzarse con más extranjeros pensando precisamente en esta situación, el rebaño sagrado se mantendrá fiel a su tradición inquebrantable de jugar únicamente con futbolistas mexicanos, lo que significa que tendrá que apoyarse en el plantel ya conformado o incluso echar mano de la cantera si las bajas por convocatorias mundialistas terminan siendo demasiadas. Yo creo que esta particularidad de la liguilla sin seleccionados puede jugar tanto a favor como en contra de Chivas, dependiendo de cuántos jugadores importantes pierda, porque si solamente se van Rangel, Alvarado y Romo, la cosa es manejable y el equipo tiene con qué suplirlos. Pero si a eso le sumas la posible ida de Armando González, entonces ahí sí empiezas a tener un problema serio de profundidad en ciertas posiciones clave del esquema de Milito. En ese sentido de futuro y planificación a mediano plazo, también tenemos que hablar sobre el tercer uniforme de Chivas, que está a punto de presentarse de manera oficial y que representará nada menos que el último jersey que la marca Puma le diseñará al Guadalajara antes de que se concrete el regreso de Nike en el verano de este 2026. De acuerdo con diversas filtraciones que han circulado en redes sociales durante las últimas semanas, el uniforme será de color azul rey con franjas en azul marino, formadas nada menos que por el antiguo escudo del rebaño sagrado, lo que le daría un marcado toque retro que seguramente va a encantar a los aficionados más nostálgicos que extrañan esos diseños clásicos que tenían una identidad mucho más marcada que los jerseys modernos.
Además, el escudo iría en color dorado, en clara alusión a la bandera de Jalisco, cuyos colores principales son precisamente el azul y el amarillo, cerrando con broche de oro ese concepto de identidad regional que Puma ha tratado de explotar durante su relación comercial con el Club Tapatío. Este tercer jersey ha sido uno de los mejor resguardados en la historia reciente de Chivas, al grado de que son muy pocos los detalles que han salido a la luz pública. Y es tan fuerte el secretismo alrededor del diseño que llama poderosamente la atención, que a pesar de que el Guadalajara estrenaría este uniforme este mismo sábado ante Atlético San Luis y que la Liga MX ya publicó en su plataforma oficial los jerseys que usarán todos los equipos en la jornada 4, el de Chivas aún no aparece en ese catálogo, alimentando todavía más el misterio y la expectativa. Las mismas filtraciones señalan que el jersey sería presentado oficialmente este viernes para posteriormente ser utilizado por primera vez en la visita a San Luis del sábado, por lo que no sería extraño que en las próximas horas comiencen a circular más imágenes de mejor calidad que permitan ver con mayor claridad el diseño final y que confirmen o desmientan todos los detalles que se han revelado hasta ahora en cuentas no oficiales. Todo indica que este uniforme azul será el último que Puma le entregue a Chivas, cerrando así una etapa comercial, que tuvo momentos buenos y momentos malos, pero que definitivamente dejará diseños memorables en la historia visual del club, porque después de su presentación solo quedará esperar el primer vistazo a los nuevos uniformes de Chivas para la temporada 2026 a 2027, ya bajo la marca estadounidense Nike, que regresaría con una oferta económica superior a la que podía ofrecer la firma alemana. Yo creo que el regreso de Nike va a generar muchísima ilusión entre los aficionados rojiblancos que guardan muy buenos recuerdos de los jerseys, que la marca del swoosh le diseñó al Guadalajara durante años. Y aunque Puma también tuvo diseños interesantes, no hay duda de que Nike tiene una capacidad de marketing y distribución muy superior que puede ayudar a expandir la imagen del club a nivel internacional de una manera mucho más efectiva, cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco. Es momento de hablar sobre Luis Rey, un canterano que está teniendo un crecimiento brutal durante su préstamo en Puebla y que se está convirtiendo en el refuerzo ideal que Gabriel Milito necesitará. Parábole o apertura 2026, cuando el jugador regrese a Verde Valle después de que se termine su sesión con la franja, uno de los grandes motivos por los que el futbolista formado en las fuerzas básicas del Guadalajara decidió aceptar el préstamo fue precisamente la falta de minutos en el primer equipo rojiblanco, porque sabía que quedándose en Chivas iba a seguir siendo suplente sin muchas oportunidades de demostrar su nivel y que necesitaba salir a foguearse a otro lado para tener roles de primera división y para desarrollar todo ese potencial que mostraba en las categorías inferiores. En Puebla, el canterano rojiblanco jugó 11 partidos en el Apertura 2025 y en este Clausura 2026 ya se consolidó como titular indiscutido, sumando 270 minutos en las primeras jornadas, lo que deja clarísimo que no solo está teniendo la continuidad que necesitaba, sino que además está respondiendo de gran manera a la confianza que le está dando el cuerpo técnico de la franja. Todo indica que Puebla no haría uso de la opción de compra que tiene sobre el jugador porque no es un club que se caracterice por ejecutar ese tipo de cláusulas, prefiriendo siempre devolver a los futbolistas prestados y buscar nuevas opciones en el mercado, por lo que Luis Rey regresaría automáticamente a Chivas para la Apertura 2026, sin ningún tipo de complicación administrativa. Sin embargo, esta no va a ser una vuelta más para el rebaño sagrado, debido a que el canterano no solo tuvo el roce de primera división que buscaba cuando aceptó el préstamo, sino que además tuvo un crecimiento futbolístico importante que nadie veía venir cuando salió de Verde Valle hace algunos meses. Lo más interesante de todo es que Luis Rey se está convirtiendo en un futbolista mucho más completo y versátil de lo que era antes de irse a Puebla, porque según la información de Transfermarkt, jugó como mediocampista en los partidos ante Tijuana y América del torneo pasado, pero en el Clausura 2026 ya lo están utilizando como contención
o pivote defensivo con mucha distribución de juego y con responsabilidades tácticas mucho mayor a las que tenía en Chivas. Como si Xavi, uno de los refuerzos que el Guadalajara iba a buscar para el Clausura 2026 era precisamente un defensa central, motivo por el cual se especuló con nombres de experiencia como Víctor Guzmán y Eduardo Águila, pero ninguno de los dos llegó y se rumoreó que no solo no se fichó a ninguno de ellos por su alto valor en el mercado, sino que además porque la directiva está pensando estratégicamente a 6 meses vista, sabiendo que en el verano se producirá el regreso de Luis Rey, que puede cubrir perfectamente esa necesidad. El canterano sería una pieza sumamente interesante para el Guadalajara de Gabriel Milito, porque en Puebla no solo está jugando de central cuando es necesario, sino que también puede desempeñarse en varias posiciones del mediocampo dependiendo de las necesidades tácticas del partido, lo que le da una versatilidad enorme que pocos jugadores en el plantel actual pueden ofrecer. No hay que olvidarse que uno de los puestos a reforzar en Chivas era precisamente el suplente de Rubén González, motivo por el cual se decidió subir a Samir Inda al primer equipo como solución temporal, pero el actual jugador de la franja se convierte en una alternativa ideal, porque puede actuar en varias posiciones dentro de la formación. Y el estilo de juego que Milito está desarrollando en el rebaño sagrado. Cabe destacar que en el Apertura 2025 el canterano realizó 408 pases, de los cuales 333 fueron exitosos, con una tendencia del 32.1% hacia el ataque, mientras que el Oso González tuvo 483 pases exitosos y 559 con una tendencia del 34% hacia el ataque. Según los datos proporcionados por Opta, lo que demuestra que sus números de distribución no están tan lejos de los del titular actual y que con más rodaje y confianza podría llegar a niveles similares o incluso superiores. Por otro lado, en la faceta defensiva, la diferencia todavía la marca el jugador que actualmente milita en Chivas, pero es un aspecto que se puede ir mejorando con el tiempo, considerando que estamos hablando de un futbolista de apenas 23 años que mide 1.88 metros y que tiene todas las condiciones físicas para convertirse en un central o mediocampista defensivo de primer nivel. Pensando bien, el regreso de Luis Rey puede ser uno de los mejores movimientos que haga Chivas en el mercado de verano sin tener que gastar un solo peso en fichajes, porque estarías trayendo de vuelta a un canterano que se fue a foguear, que creció muchísimo en su préstamo y que regresa convertido en una opción real para el primer equipo, con experiencia en primera división y con una madurez futbolística que no tenía cuando salió de Verde Valle. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el mercado de fichajes y en los movimientos de cara al futuro. Tenemos que hablar sobre César Montes, el defensor mexicano que Chivas ha buscado insistentemente en los últimos mercados de pases, pero que siempre se les ha escapado por diferentes circunstancias que han complicado las negociaciones. El Guadalajara intentó ficharlo en el Apertura 2025 y volvió a la carga en el Clausura 2025, pero en ambas ocasiones la operación no se pudo concretar, ya sea por el alto precio que pedían por él o porque el jugador mismo prefirió quedarse en Europa para seguir desarrollando su carrera en el viejo continente. Diferentes reportes señalaron que el central mexicano podría regresar a la Liga MX recién después de la Copa del Mundo 2026, lo que le daría tiempo suficiente para seguir sumando experiencia europea y para llegar al Mundial en su mejor nivel antes de considerar un regreso al fútbol azteca. Sin embargo, de cara a la cita mundialista y con el mercado de pases abierto en Europa, revelan que César Montes podría salir del Lokomotiv de Rusia para convertirse en nuevo jugador del Besiktas de Turquía, un club que lo ve como un refuerzo importante para su defensa y que quiere ficharlo en esta misma ventana de transferencia. Según información de Kerry Ruiz, el cuadro turco ya inició pláticas con el Lokomotiv para tratar de cerrar el traspaso, aunque por ahora el pase parece complicado porque el defensor mexicano es pilar fundamental en el equipo ruso y no tienen ninguna intención de dejarlo ir a mitad de temporada. Con el correr de las horas se dio a conocer que Lokomotiv rechazó una oferta formal de 10
millones de dólares de parte del Beşiktaş, según lo informado por Claro Sports. Lo que deja claro que si los turcos realmente quieren llevarse al central mexicano, van a tener que subir considerablemente su propuesta económica o esperar hasta el verano, cuando tal vez las condiciones de negociación sean diferentes. De esta manera, Chivas tiene una oportunidad más en el siguiente mercado de pases para intentar quedarse con el defensor y referente de la selección mexicana, porque si el Beşiktaş no logra convencer a Lokomotiv con una oferta mejorada, entonces Montes seguirá en Rusia hasta final de temporada, y ahí sí podría abrirse una ventana real para que el Guadalajara vuelva a la carga con todo y trate de cerrar un fichaje que llevan persiguiendo desde hace varios torneos. Yo creo que traer a César Montes sería un golpe de autoridad enorme para Chivas, porque estaría sumando a un defensor de experiencia internacional que además es titular indiscutible en la selección mexicana y que le daría una jerarquía tremenda a la saga rojiblanca. Pero también entiendo que es una operación extremadamente complicada por los números que se manejan y por la competencia que hay de clubes europeos que pueden ofrecer condiciones económicas muy superiores a las que puede pagar cualquier equipo de la Liga MX.